Ya, chiquillos, hoy día, como les decía, continuamos con límites. Y en particular algunos bien especiales que son cuando hacemos tender el x al infinito, al menos infinito, o cuando la función se va al infinito, al menos infinito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a partir haciendo es definir qué es el infinito. ¿Qué entienden ustedes por infinito? Ya, ya, pero es más que eso. No tiene fin y crece indefinidamente. ¿Sí? Porque hay cosas que no tienen fin, pero se estancan en algún punto. ¿Sí? Entonces, el infinito que lo vamos a denotar con el símbolo más ese 8 acostado, es un símbolo, partamos por eso, es un símbolo al cual le vamos a poner una propiedad. ¿Podría cerrar la puerta por fin? Que está bien bochinchera. Ya, esa es la propiedad que posee el infinito. ¿Cómo se lee? Para todo x que pertenece a los números reales, ¿Mm? x es menor a Infinito. infinito. ¿Sí? Entonces, positivo, claro. Eso es lo que cumple el infinito. Es un símbolo que lo vamos a dotar, o le vamos a dar la propiedad de que es mayor que cualquier número real. ¿Sí? O sea, ustedes toman el, no sé, 50.000 billones elevado a lo que sea, y eso va a ser más chico que el infinito. ¿Sí? Eso es lo que le estamos asignando a ese símbolo. ¿Sí? Y el menos infinito es lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? O sea, el menos infinito es menor que cualquier número real. ¿Sí? Entonces, además, el infinito negativo que lo vamos a escribir como menos infinito. ¿Sí? Lo mismo. Es aquel que satisface esa otra propiedad. ¿Se entiende la propiedad o no? O sea, ustedes toman cualquier número real y ese número real siempre va a ser menor que infinito. Y a la vez va a ser mayor que menos infinito. ¿Sí? Ya. Y por último, la última definición que tiene que ver con esto es la recta real extendida. ¿Por qué se llamará extendida? ¿Qué le estamos haciendo a la recta real? Ahí están los números reales. ¿Le estamos añadiendo qué cosa? El infinito y el menos infinito. Por eso se llama extendida, porque al final a la recta le estamos poniendo sus extremos. ¿Sí? Ya. Y los infinitos también los vamos a poder operar. O sea, los vamos a poder sumar, multiplicar, restar y dividir. ¿Sí? En algunos casos. ¿Cuáles son las operaciones que sí están admitidas? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si es que sumamos dos infinitos? Va a ser infinito, ¿cierto? Tiene sentido, ¿no? O sea, están sumando los dos extremos, va a ser el extremo. Si más allá no hay nada más. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si es que multiplicamos infinitos? También va a ser infinito. ¿Sí? Dígame. La definición de la
Recta real extendida. ¿Mm? ¿Esa es una U? Es una U de unión, ¿sí? Porque aquí estamos uniendo dos conjuntos. Estamos uniendo los números reales y ¿con qué? Con esos dos símbolos, ¿sí? O sea, si lo quisiéramos dibujar sería algo así, miren. Ahí está el 0, ahí está el 1. ¿Y el infinito dónde va a estar? Pero en la... Al infinito, ¿sí? ¿Y dónde va a estar el menos infinito? Lo más a la izquierda posible, ¿sí? Ya, ¿qué otra cosa vamos a poder hacer con infinitos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si es que multiplicamos el infinito por un número? va a ser igual a infinito. Va a ser igual casi. ¿Qué pasa si el número es negativo? Ahí es donde cambia. Va a ser igual a menos infinito. Entonces, ¿esto va a ser más infinito o va a ser menos infinito? ¿Y de qué va a depender? De eso, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que cuando multiplicamos infinito por un número se sigue preservando la regla de signos, ¿sí? Infinito positivo por un número positivo va a ser infinito positivo. Pero ¿qué pasa si multiplican el infinito positivo por un número negativo? Se va a invertir, ¿sí? Va a ser menos infinito. Ya, y cosas importantes. La resta de infinitos no está definida, ¿sí? Puede ser muchas cosas. Entonces, esto es una operación que no está definida. Y la otra operación que tampoco está definida es la división de infinitos. Sí, o sea, en realidad, ¿cuántas operaciones tenemos? Tenemos poquitas. Podemos sumarlos, multiplicarlos y multiplicarlos por un número. No podemos restarlos. No podemos dividirlos. ¿Ya? Hola, hola. Entonces, ¿por qué vimos todo esto? Porque en realidad lo que nosotros queremos hacer ahora es calcular límites cuando el x se va a infinito, ¿sí? O al menos infinito, dependiendo del caso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Uno todavía? ¿Sí? Ya, entonces, los límites al infinito, como les decía, es calcular límites, pero cuando el x se hace muy grande, ¿sí? O muy, no sé si chico es la palabra, pero muy negativo, ¿sí? Entonces, esto corresponde a encontrar el valor de eso o bien de eso. Ya, eso es un límite al infinito. ¿Por qué se llama al infinito? Porque el x se va para infinito, ¿sí? O tiende a infinito, como le quieran decir. Ejemplos. El primero. ¿Cuánto creen que va a ser eso? ¿Qué pasa si ustedes evalúan en infinito? Para eso es el álgebra de infinitos que vimos acá arriba. Las operaciones que podemos hacer con él. ¿Qué pasa si el infinito ustedes lo multiplican por un número positivo? ¿Sigue siendo? Infinito. ¿Y si le restamos un número? Eso no lo dije, pero
es bastante evidente. ¿Qué pasa si le restamos un número? La que no está definida es la resta de infinitos. Pero pensémoslo, si ustedes tienen una cantidad muy grande y le restan 1, sigue siendo una cantidad que es muy grande. Entonces, esas dos operaciones me faltan. Ahí las vamos a escribir. Entonces, esto va a ser más infinito. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque ya vimos el álgebra de infinitos. Multiplicar por un número sigue siendo infinito y restarle un número o sumarle un número también. Eso lo vamos a escribir aquí. Infinito más alfa sigue siendo infinito. ¿Sí? Otro ejemplo. Eso, ¿cuánto vale? Límite de x tiende a infinito de e elevado a menos x. ¿Conocen esa función? ¿Cuál es la gráfica de esa función? ¿La conocen? Esta semana vamos a hacer un taller de funciones por si acaso. ¿Qué día? No sé todavía, pero ahí lo vamos a coordinar. Ya, esa función, chiquillos, y creo que la semana pasada se los dije, pero para toda esta parte es súper necesario que recuerden funciones. ¿Sí? Ya, la gráfica de esa función es así. Ya, esa es la curva y igual a e elevado a menos x. ¿Y qué pasa si es que el x empieza a ser cada vez más grande? ¿La función para dónde tiende? Acuérdense que el límite lo que mira es cuánto vale la y. Entonces, a medida que el x crece, ¿cuánto van valiendo las y? Se acerca a 0. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá eso? ¿Qué pasa si el x se hace cada vez más grande? ¿Qué pasa con la función en sí? Por ejemplo, si el x vale 1.000.000, ¿va a dar algo chico? ¿Qué pasa si el x se hace más grande todavía? Esto en total va a ser más chico todavía. Entonces, ¿cuál debería ser el límite? También va a ser 0. ¿Sí? Ya, y en general, ¿cuánto debería valer ese límite? Independiente del exponente. Por ejemplo, si el exponente es 3. ¿Cuánto dio el de arriba? 0. ¿Y qué pasa si es que en vez de al cuadrado lo elevo al cubo? Igual va a ser grande el denominador, por lo tanto va a ser chico el término completo. Esto va a ser 0. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? No sé si se acuerdan que cuando vimos formas indeterminadas, ¿cuáles eran? Eran formas 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito. ¿Sí? Esas eran las formas indeterminadas. Si nosotros, por ejemplo, elevamos Hola, hola. Lola. como propiedad, lo mismo que pasa con la multiplicación también pasa con la potencia. Infinito, infinito, sí. Entonces, infinito elevado a cualquier cosa va a ser infinito. Depende de cualquier cosa, porque si es negativo, por ejemplo, infinito a la menos 1, sería 0, de hecho. Porque te quedaría el infinito abajo. ¿Sí? Y te daría algo como lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Ya, y miren, aquí ya empezamos a entrar en los problemas que nos interesan. ¿Qué pasa con ese límite? ¿Qué pasa si ustedes intentan evaluar?
¿Cuánto da? Infinito sobre infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes reemplazan ahí el infinito y esto va a ser infinito. Infinito más 5, ¿cuánto es? Infinito. ¿Y en el denominador? ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo vamos a resolver esos límites? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podríamos reescribir? Acuérdense que todas las formas indeterminadas requieren alguna estrategia algebraica. O sea, reescribir lo que tenemos de alguna forma conveniente. Ya. El truco es siempre el mismo, chiquillos. Se factoriza tanto numerador como denominador por el x elevado al menor grado de estos dos. Sonó como trabalengua. Vamos a hacer este ejemplo primero. ¿Cuál es el grado de ese polinomio? 2. ¿Cuál es el grado del de abajo? 2 también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar arriba y abajo por x al cuadrado. ¿Qué pasa si arriba factorizan por x cuadrado? ¿Cuánto les da? X cuadrado, ¿factor de quién? 1 más ¿cuánto? 5 dividido en x cuadrado, ¿cierto? ¿Y lo de abajo? ¿Cuánto les quedaría? 3 menos 2 partido en x cuadrado. ¿Qué podemos hacer con los x al cuadrado? Se pueden simplificar, ¿cierto? Ya, y ahora sí, ¿cuál sería el resultado de ese límite? ¿Se puede calcular? Si el x tiende a infinito, ¿esto a dónde tiende? A 0. ¿Y esto a dónde tiende? A 0. ¿Qué es lo que queda en el numerador? El 1. ¿Y en el denominador? 3. Eso vale el límite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco para resolver límites que tienen forma infinito sobre infinito? Que tiende a 0. ¿Mm? Que tiende a 0. ¿Que tiende a 0 qué cosa? El infinito. O sea, claro, todos estos factores que tienen el infinito abajo van a tender a 0. Y entonces, por eso es que factorizamos, para que justamente queden en el denominador esas cosas. ¿Sí? Dígame. La factorización, sí. Se factoriza por x elevado al menor de los grados entre los dos polinomios. En este caso, los dos tienen grado 2, así que se factoriza por x cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer uno que tenga grado mayor arriba y uno que tenga grado mayor abajo. Así que serían los tres casos. Ejemplo 2. Límite de x tiende a infinito de 3x cubo menos 5x cuadrado más 2x más 1 dividido 5x cuarta más 2x más 1. Ese límite ya se ve más complicado, ¿cierto? Porque tiene cosas con infinito arriba y tiene cosas con infinito abajo. ¿Qué deberíamos hacer entonces para resolverlo? Factorizar. Ya, y aquí es donde viene a jugar lo que les decía. Factorizamos por x elevado al menor de los grados. ¿Qué sería en este caso? 3. ¿Cierto? Porque ¿cuál es el grado del de arriba? 3. ¿Y el grado del de abajo? 4. ¿Cuál es el menor? ¿Sí? Eso. Ya, y si factorizamos por x cubo, ¿qué es lo que quedaría dentro del paréntesis? 3 menos 5 dividido en x más 2 dividido en x cuadrado más 1 dividido x cubo. ¿Sí? ¿Cómo? Porque como estamos factorizando por x cubo y este tiene x cuadrado solamente, entonces la multiplicación tiene que darte x cuadrado. Piénsalo así, pues, x cubo, ¿por cuánto te da x cuadrado? Tiene que ser 1 partido por x. ¿Sí?
Lo mismo acá, ya hay una x, entonces si es que factorizamos por x cubo, para que quede la x, abajo tiene que ir una x al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría el denominador? Si factorizamos por x cubo. ¿X cubo por cuánto da 5x cuarta? 5x. ¿X cubo por cuánto da 2x? 2 dividido en x al cuadrado. Y el último, x cubo por cuánto da 1? 1 dividido en x cubo. Ya, ¿qué podemos hacer ahí? Simplificar. Si al final esa es la idea. Deshacerse de los términos que están molestando. ¿Y cuánto daría este límite? De partida, esto. ¿A cuánto tiende? Siempre que tengan algo dividido en x y el x tiende a infinito, eso va a ir a 0. ¿Ese a cuánto va? 0 también. Y ese, 0. Abajo, 0, 0. ¿Qué quedó? Un 3 arriba y un 5x abajo. ¿A dónde tiende eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiende a infinito? El 5x, ¿cierto? Esto da 3. ¿Y lo de abajo cuánto daría? ¿Y cuánto era eso? O sea, lo que nos interesa es eso. Y ya vimos de que 1 partido, aquí está, x elevado a una potencia tiende a infinito cuando el x tiende a infinito. Conclusión, 0. ¿Ya? Último ejemplo. Oh, me salió encantado. Vimos uno que tuviera grado igual arriba y abajo. Vimos uno que tuviera grado mayor, ¿dónde? Abajo, hagamos uno al otro lado. Ya, eso. Lo mismo, misma historia. Si es que ustedes llegan y reemplazan, va a dar algo de la forma infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Por cuánto factorizamos? X solamente, ¿cierto? Acuérdense, la factorización es x elevado al menor de los grados. ¿Sí? ¿Cuál es el menor de los grados? El de abajo, ¿cierto? Este es un polinomio de grado 3. Y el de abajo es un polinomio de grado 1. ¿Cómo factorizamos? Por x. ¿Cuánto nos queda arriba? 3x al cuadrado. Después, más 2 menos 1 partido en x. Así queda la factorización. Y abajo, 5 más 1 partido en x. La gracia es que podamos simplificar las x. Y ahora sí, ¿cuánto vale ese límite? Miren, a 0 le puse, a infinito, ahí sí. ¿Esto a dónde tiende? 0. Esto, la constante, ¿a dónde tiende? A la misma. ¿Eso a dónde tiende? A infinito. Positivo, ¿cierto? Ya, o sea, el numerador está tendiendo a infinito. ¿Y el denominador a dónde está tendiendo? ¿Esto a dónde tiende? A 0. ¿Y esto? Infinito dividido 5, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto era infinito multiplicado por un número? Infinito. Y dividido, que es lo mismo que multiplicar por un quinto, va a ser más infinito. ¿Sí? O sea, siempre que ustedes tengan el infinito y lo dividen por un número, es lo mismo que multiplicarlo por un número, ¿cierto?
Y eso va a ser infinito. Creo que he dicho muchas veces la palabra infinito en este rato. Ya, ¿quieren hacer uno ustedes? ¿Cómo que no? A ver, déjenme buscar alguno interesante. ¿El del solemne o todavía no estamos listos para entrar? ¿Y el del solemne puede ser? Sí. ¿Qué pasa? Hay que ponerse aquí. Ya, a ver. Entonces, profe, ¿por qué número multiplicado por infinito es infinito? Salvo que sea cero. ¿Sí? Está Acá. elevado a infinito, o sea, el infinito está elevado a... Depende del número. Si es positivo da infinito y si es negativo pasa abajo. ¿Sí? A ver, aquí tengo. Ya, esos tres. Ya, el A. ¿Qué había que hacer en el A? Factorizamos por x cuadrado arriba y abajo. ¿Por qué por x cuadrado? Porque ambos polinomios, tanto el del numerador como denominador, tienen grado 2. Así que escogemos el grado 2. ¿Cómo nos queda el numerador? 7 menos 3 partido en x menos 4 partido en x cuadrado. ¿Y cómo queda el denominador? 1 menos 7 dividido en x más 6 dividido en... Ya, los x cuadrados los podemos simplificar. ¿Y qué ganamos con eso? ¿A cuánto tiende eso? 0. Este, ese y ese. ¿Cuál sería el límite? Sería 7 dividido en 1, o sea, 7. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el B? Ya, ¿por cuánto factorizamos? Miren, numerador, ¿qué grado tiene? Tiene grado 4. Denominador, ¿cuál es el grado? 3. ¿Cuál es el menor de los dos? 3. Así que factorizamos por x a la 3. ¿Cómo nos queda el numerador? 2x menos 5 partido por x más 1 partido en x3. ¿Y el denominador? O sea, X cubo, factor de 7 menos... todo eso. ¿Y qué es lo que ocurre al evaluar el límite? Esto tiende a 0. Esto tiende a... ¿y ese? 0. O sea, básicamente eso es lo que está jugando, ¿no? ¿Cuánto da? 2 por infinito es infinito y dividido un número sigue siendo infinito. ¿Sí? Ya, y el C, ¿qué habría que hacer en el C? Grado del de arriba, 1. Grado del de abajo, 3. ¿Cierto?
Menor de los grados, 1. Factoricemos por x. ¿Qué pasa si factorizamos por x arriba? Quedaría un 4 y quedaría un 2 partido por x, ¿cierto? Y en el denominador, también por x, ¿cómo nos quedaría? X factor de x cuadrado más 1, ¿cierto? Eso sería el denominador. Los x se simplifican y ¿cuánto daría? ¿Esto a cuánto tiende? 0. Todo esto ¿a cuánto tiende? A 4. ¿Y el denominador? ¿Y cuánto era eso? 0. ¿Listo? Eso es todo. ¿Qué conclusión podrían sacar de estos 3 ejemplos? ¿A alguien se le ocurre un teorema? ¿Qué pasa si los grados son iguales? Queda un número. ¿Cuál número quedó? Acuérdense que dio 7 partido por 1. Ese 7 y ese 1, ¿de dónde salieron? Este 7, ¿a dónde estaba? Ahí, era el coeficiente que acompañaba al x cuadrado. ¿Y el 1 de dónde salió? De ese que sería el coeficiente que acompaña al x cuadrado. O sea, ¿cuánto debería valer un límite cuando dividimos polinomios del mismo grado? ¿Debería valer cuánto? Eso, la división de los coeficientes principales, así se llaman, ¿cierto? O sea, si yo les dijera esto, límite de x tiende a más infinito, no sé, pues de 8x a la séptima más lo que sea, dividido 3x a la séptima más lo que sea. ¿Cuánto debería ser ese límite? 8 tercios. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué en la 2, en la B, que queda como 2x dividido 7 queda como más? ¿Cómo? ¿Por qué queda esto? Sí, porque como queda eso, Sí. claro, lo demás tiende a 0. Eso tiende a 0 y esto tiende a 0, ¿cierto? Claro. ¿Por qué termina siendo más infinito? Porque el x tiende a infinito. ¿Y qué habíamos dicho de las multiplicaciones por positivos? O sea que 2 es séptimos por infinito queda infinito. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiese tenido aquí un menos? Hubiese dado menos infinito. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué ocurre cuando tienen división de polinomios de igual grado? ¿Cuánto va a ser el límite? Dividir los coeficientes principales. ¿Sí? Obviamente en la prueba tienen que hacer la cuenta, pero para que lo tengan presente. ¿Sí? Les puede servir saber a qué llegar. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que dividimos polinomios donde el de arriba tiene grado más grande? ¿Cuánto va a dar? Infinito o menos infinito. ¿De qué va a depender? Del signo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si dividimos polinomios en donde el de abajo tiene grado mayor? Va a irse a 0. ¿Sí? Entonces, como les digo, esto no es para que lleguen y escriban los resultados, sino que para que tengan presente a qué llegar. ¿Sí? Hacer la cuenta y saber a dónde tienen que llegar. Ya, ese límite, ¿cuánto debería ser? Sin calcularlo. 0, ¿por qué? Porque el denominador tiene grado mayor, ¿cierto? Eso. Y si en vez de 5 fuese, o sea, 7 fuera 4, daría más infinito. Y si fuera así, menos infinito. Y si fuera así,
3/4, ¿cierto? Eso. Entonces, cuando le salga esto en el solemne, ja, dice el otro. Así es como, así ya saben a qué tienen que llegar. ¿Sí? Hay que hacer la cuenta igual, pero al menos saben a dónde hay que llegar. ¿Puedes repetir eso, Juanita? ¿Qué cosa? El tema de cuando está Ya, ¿sí? Cuando la división de grados, cuando la división de polinomios son polinomios del mismo grado, el límite va a ser la división de los coeficientes principales. ¿Sí? Esto va a quedar en el minuto, no sé, un minuto tanto de la grabación. Es que como ya la corté, no tengo el temporizador. Ya, entonces eso, grados iguales, el resultado va a ser el cociente de los coeficientes. Grado del de arriba mayor, ¿qué es lo que ocurre? Va a irse a más infinito. Y si el grado del de abajo es mayor, se va a ir a 0. ¿Sí? Ya, y ahora vamos a ver, igual que en el caso anterior, límites especiales, que son límites que hay que saberse de memoria. ¿Cuáles son? No son tantos. Son como 10 nomás. Ya, ese es el primer límite especial. ¿qué es una vez? ¿Sí? Una B, donde B es un número. ¿Sí? B es cualquier número real. ¿Sí? Ya, este límite, ¿por qué se considera especial? Miren acá. Este paréntesis, conforme el X va aumentando, ¿qué pasa con este término? Se va haciendo cada vez más chico, tiende a 0, ¿cierto? Ya, pero no es 0, todavía. Tiende a 0, pero no es 0. ¿Qué pasa si a 1 le suman un número que es un poquito más grande que 0? Es 1, un par de decimales, ¿cierto? Y entonces, pongámoslo así. 1,0001. Y este X, conforme va creciendo, ¿qué pasa con el exponente? O sea, por una parte esto se va acercando a 1, pero por otra parte esto se va haciendo cada vez más grande. Entonces, ¿quién gana? Esa es la pregunta. No es tan fácil verlo, a eso voy. Que esto está cerca de 1, pero esto se hace más grande. Entonces no sabemos si es que las potencias ganan o gana esta parte de acá. Y alguien ya demostró de que este límite en particular vale esto. ¿Sí? Se puede hacer, pero no lo vamos a hacer, obvio. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Límite de x tiende a más infinito de 1 más 5 partido por x elevado a x. ¿A cuánto debería tender eso? Es e elevado a 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos arriba que eso es el que manda. ¿Sí? Ese límite siempre va a ser ese valor. ¿Ya? Y ese e elevado ¿a cuánto? A menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque aquí hay un menos, que podríamos reescribir como así.
¿Ya? Ya, y allá vamos a hacer ese ejemplo, el mismo que está allá, ejemplo 3. Y lo vamos a hacer de otra forma porque no me gustó esa que está ahí. Límite. Vamos a reciclar ejercicios. Ya, ese. De partida, así como está, no se parece. ¿Sí? ¿Qué pasa si el x tiende a infinito? ¿A cuánto tiende esto de acá adentro? Hace poco lo vimos. ¿Qué pasa con los polinomios? Tiende a 1, ¿cierto? O sea, lo que está en el paréntesis tiende a 1 y el exponente ¿a dónde tiende? A más infinito. Entonces, ¿a quién se parece? No en estructura, pero sí en cómo tiende. A esto, ¿cierto? ¿Eso a dónde tiende? A 1 dijimos y el exponente tiende a infinito. Siempre que tengan formas de ese estilo, 1 elevado a infinito, o es algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito, hay que reescribirlo de esta forma. ¿Sí? Hay que hacer estrategias para que quede así. ¿Cuál es la estrategia que a mí me gusta en particular? Porque es bien simple, hay menos cuentas que todo eso. Vamos a utilizar una variable auxiliar. ¿Qué era una variable auxiliar? ¿Les suena ese nombre? ¿Variable auxiliar? ¿No? Es una variable que en realidad no está relacionada con el problema, pero sí lo simplifica. ¿Sí? Al final es como definir todo un conjunto de cosas igual a una sola. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la variable auxiliar que vamos a utilizar? ¿Qué estoy diciendo ahí? U es igual a ¿qué cosa? Al denominador, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es el denominador. Ya. De ahí, ¿cuánto vale x? ¿Se puede despejar? U más... ¿cuánto? 6 dividido en 5, ¿cierto? Ya. ¿Y de qué me sirve esta variable auxiliar? Miren, si el x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende eso? A infinito, ¿cierto? Entonces, si el x tiende a infinito, ¿a dónde tiende el u? También tiende a infinito. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? ¿Cuánto será 5x más 4? La pregunta es, 5x más 4 es igual a ¿cuánto en términos de u? Miren, 5x menos 6 es u. ¿Qué tendría que hacer en ambos lados para que aquí me quede un más 4? Sumarle 10, ¿sí o no? Ya, esta parte, chiquillos, les puede complicar un poco, así que si no la entienden, pregunten. Ya, esto es la u, ¿cierto? U es 5x menos 6. Pero aquí arriba tenemos 5x más 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para que me quede 5x más 4? Sumarle 10. O sea, de aquí mismo, u más 10 es igual a 5x más 4.
¿Ya? ¿Y cómo nos quedaría al hacer ese cambio? 5x más 4 lo vamos a reemplazar por ¿cuánto? U más 10. ¿Y el denominador? Por U. ¿Y el exponente? Porque esto dijimos que era U. ¿Sí? La variable auxiliar es siempre el denominador. ¿Sí? Todo el denominador se escoge como una sola variable. Ya, ¿y cuánto nos queda en el exponente? U más 6 partido en 5. ¿Sí? Ya, ¿y se parece algo más o no? O sea, fíjense que teníamos eso que no se parecía en nada a esto de acá. ¿Cierto? Ya, pero ahora así como está, ¿se parece? Eso es igual a 1 más 10 partido por 1. Dentro del denominador, ¿qué? O sea, del denominador, del paréntesis, ¿cuánto da esta división? 10. U partido por U, 1. Más 10 partido en U. Ahí ya se parece, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ahí se parece al límite que queremos utilizar. Ya, ¿y qué vamos a hacer acá arriba? En el exponente. Tiene que quedar elevado a U para poder usar el límite conocido. Usemos propiedades de potencia. ¿Eso me lo creen? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la propiedad de la potencia de la potencia? ¿Qué se hacía? Se multiplican las potencias. Entonces, este 1/5 que está multiplicando lo puedo escribir como otra potencia. ¿Sí? Ya, ¿y cómo podríamos separar eso? ¿Se puede? ¿Qué propiedad nos da la suma de potencias? ¿Qué teníamos que hacer? Una potencia, otra potencia. ¿Qué operación se hace para que se sumen las potencias? Se multiplica. O sea, nos va a quedar algo así, miren. 1 más 10 partido por U elevado a U por 1 más 10 partido por U elevado a 6. ¿Sí? De verdad que eso da ya más largo. Porque ahí se saltaron varios pasos. Ya, entonces, ahora el límite está casi listo porque esto, ¿a dónde tiende? Era e elevado a 10, ¿cierto? Ah, bueno, elevado a 10, ya, sí, ahí está, por esto, ¿a dónde tiende? Ojo, está elevado a 6, no está elevado a U. ¿Esto a dónde tiende? A 0. ¿Y 1 más 0? 1. ¿Y 1 a la sexta? 1. Porque esto tiende a 0. Y al tender a 0, todo esto tiende a 1. Y la potencia es sexta nomás, no es a la U. ¿Sí? O si quieren le colocan 1 a la sexta. Ya, ¿y cuánto da eso? E elevado a 10 quintos. ¿Esta? Es que como el U tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Aquí? Sí, es que todo esto tiende a elevado a 10. Con exponente y todo, mira. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Entonces quedaría e elevado a 2. Comparémoslo con el colega. ¿Cuánto le dio? Le dio igual. E elevado a 2. Ya, pues hagan
Hagan ese. Lo escribo mejor, para que quede en el apunte. Límite de x tiende a infinito. Ese. ¿Sí? Háganlo.